Me parece que ya se ve la pantalla, entonces voy a recapitular súper rápido que es DP o que es programación dinámica. Entonces, DP, programación dinámica, Dynamic Programming, es un principio de la programación que se basa en dividir y vencerás. Probablemente ya lo sepan, pero esto se puede hacer en casi cualquier algoritmo y la programación dinámica se basa en hacer eso y en evitar que las cosas estén repitiéndose. Dijimos allá que hace que las soluciones se hagan mucho mejores y que lo primero que hay que hacer al resolver un problema de programación dinámica es identificarlo. Y también tenemos que identificar qué está repitiéndose y cómo se relacionan estas variables que se repiten o las funciones en su defecto y luego tabular o memorizar. Y ese es el último concepto clave que hay que comprender de programación dinámica, que memorizar es simplemente guardar cosas que ya calculaste y tabular es empezar a calcular desde cero. O sea, por ejemplo, cuando aprendes algo, lo estás memorizando y luego ya no tienes que volver a aprenderlo. Pero cuando estás llenando una tabla, tal cual el nombre lo dice, estarías tabulando. Y cada uno tiene sus ventajas o desventajas. Memorizar es bueno en los casos en los que no hay que tener toda la tabla. Y tabular es bueno en los casos en que sí, porque la recursividad es un poquito más lenta que los problemas lineales. Entonces, hoy vamos a estar trabajando con este problema de omega up. Déjenles paso el link. Es este. Se llamaba Trancas del Cobre y es un problema de la Olimpiada de Informática de 2015 y lo vamos a resolver hoy con programación dinámica. Ya lo tienen, me imagino, entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, esta primera parte del problema nada más da un poco de contexto. Dice que en las barrancas de cobre hay n vistas numeradas y que se quiere hacer un recorrido de tamaño k. Entonces se busca un recorrido tal que las ganancias sean máximas. ¿Y cómo se determinan las ganancias de uno? Bueno, depende de las vistas. Entonces, si una vista es mejor que la anterior, el, el- la persona que está en el recorrido se siente más emocionada y con eso está pagando más. Pero si la vista es peor que la anterior, entonces se siente mal y paga menos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso de ejemplo, primero está el 2 y luego el 1. Y como el 1 es menos impresionante que el 2, entonces aquí está una pérdida. Luego en este inmediato está el 1 y el 3, y como el 3 es más impresionante que el 1, pues así. Entonces el tamaño de la vista ya está dado, entonces ese es un problema menos, pero tenemos que encontrar cuál es la longitud, la emoción máxima que puede tener. Entonces, sin pensar en programación dinámica, ¿cómo harían este problema? ¿Tienen alguna idea? Digo, igual con los casos de prueba de Omega Up les ayuda, pero ¿cómo empezarían con este problema? O sea, ¿qué es lo primero y luego de ahí qué harían? Bueno, una de las primeras soluciones
que viene a la mente viendo esto es calcular todas las posibles las respuestas posibles, ¿no? O sea, empezar desde aquí y luego contar hasta n, que en este caso serían 4, y luego ver cuánto da. Y luego empezar en la segunda posición, contar 4 elementos y ver cuánto da, ¿no? Y eso soluciona el problema, pero los casos... para eso estaríamos recorriendo un arreglo de tamaño n veces, ya que estaríamos haciéndolo hasta acá. Eso es una solución cuadrática y como el límite nos dice que puede ser hasta 50.000, ahí ya nos está diciendo que esa solución tiene algún problema. Y sí, la de 50.000 no entraría. Entonces, lo que vamos a dar es desde programación dinámica. Pero, bueno, habíamos dicho que lo primero es identificar qué es programación dinámica, ¿no? Y en este problema, ¿cómo lo haríamos? Estamos viendo algo que se repita. Ah, bueno, inicialmente no parece que nada se esté repitiendo en este problema, sí, parece que todo se calcula nada más una vez. Entonces, vamos a analizar el problema primero a detalle y vamos a ver si algo se repite. Y si lo vemos es que sí se puede aplicar programación dinámica. Entonces, voy a considerar un caso de prueba que es un poco más largo que los que están ahí en OmegaOp, pero ayuda a visualizar mejor. Lo voy a pasar a 7, 9, 8 y la longitud máxima en este caso sería 5, el tamaño del camino. Entonces, inicialmente lo que habíamos planteado al principio es considerar todos los de tamaño 5, ¿no? Y en este caso no vale ordenar el arreglo y luego vean cuánto es la suma, porque como estamos hablando de barrancas, no podemos organizar las montañas. Entonces esto tiene que estar en esta forma sí o sí. Y habíamos dicho que si empezamos checando cada una, vamos a hacer aproximadamente un problema de complejidad cuadrática, bueno, que cada elemento para cada elemento estaríamos explorando otros k elementos, lo cual sería muy costoso en cuestión de tiempo y también estaríamos necesitando más memoria de la que es. Entonces, inicialmente vamos a ver cómo se calcularía el problema con esa solución que ya dijimos que no es óptima y vamos a ver si algo se repite. Y de hecho básicamente así se puede hacer cualquier problema de programación dinámica. Primero sacar una solución mala y luego a partir de esa solución ver qué está pasando con esos datos y cómo puede simplificarse. Entonces vamos a sacar todos los que sean de tamaño 5 de esta, ¿no? Bueno, no los voy a sacar todos, pero lo voy a hacer hasta que se aprecie. Entonces el primero sería 1, 5, 9, 4 y 8. Ya son 5, sí. Entonces el problema nos dice que la emoción es básicamente la resta del que sigue menos el que acabas de ver. Entonces es lo que vamos a hacer, vamos a sacar cuánto incrementa. En este primer caso está incrementando en 4, luego está incrementando en 5, en 4 también, no sé sumar. Aquí está incrementando en menos 5 porque una vista de 4 es menos espectacular que una de 9. Y ahora aquí está en 2. Entonces
El valor de todo este camino sería 4 más 4 menos 5, 3 más 2, 5. Entonces todo este vale 5. Luego vamos a sacar el siguiente, que serían estos. Y este, pues ya dijimos que sería la diferencia de este menos este. Es 4 y luego menos 5, 4 menos 6. Desde aquí ya se aprecia, creo, pero igual voy a poner el siguiente caso para ver si ya observaron esto. Ok, aquí ya tengo calculados algunos. Voy a poner en negritas para que sea mejor. Y esto de acá es la suma, ¿no? Suma. Bueno, como quiera que se vean estas fórmulas. Es 34. ¿O no? Ok, estamos haciendo, para quien acaba de llegar, estamos haciendo un problema de OmegaO. Voy a pasar el link. Y básicamente dice que se va a hacer un recorrido en unas barrancas y luego queremos ver cuál sería el camino con más ganancia, el trayecto. Entonces nos dan cuánto va a ser el tamaño del camino, bueno, del trayecto que se va a tomar, y nosotros queremos encontrar un camino tal que la ganancia sea máxima. La ganancia se calcula según cuán espectacular es una vista en comparación con la que vino atrás. Entonces, por ejemplo, en este primer caso es 5 menos 1, como ese es más espectacular, la ganancia es de 4. Luego 9 menos 5 es más espectacular, con 4. 4 menos 9 es menos espectacular, y así mismo estas. Y aquí estoy considerando desde la posición 0, desde la posición 1 y desde la posición 2. Entonces la solución no tan buena que habíamos planteado inicialmente es en el camino revisar todas las secuencias que se pueden hacer. Y luego de ahí ya vemos cuál da la suma más grande. Pero me parece que desde donde está aquí ya se pueden dar cuenta si algo se está repitiendo. Esta y esta son las salidas. ¿Alguien ya se dio cuenta de que se está repitiendo aquí? Si no, no importa, pongo otra desde el siguiente punto y con eso ya espero que se vea definitivamente. Entonces esto aquí. Ok, en azul está la salida. ¿Alguien ya se dio cuenta de algo repitiéndose en la salida? Este debía ser un 6, un 8. Bueno, los voy a ayudar un poco con esta. Voy a aislar esto acá. Voy a aislar esto acá. Juegan solo los valores.
Voy a aislar esto acá. Y esto acá. Ok, ahora sí definitivamente ya se dieron cuenta de que algo se está repitiendo aquí, ¿no? Sí, ok. Entonces, como pueden ver, la diferencia de 2 se está usando muchas veces porque aquí tenemos 5 y 9 y aquí también. Aquí tenemos 9 y 4 y acá también y acá también. Entonces, todas estas diferencias están calculándose más de una vez muchas veces. Y necesitamos encontrar cómo podemos hacer una solución tal que todo esto se calcule una vez. Y es ahí donde vamos a usar la programación dinámica. Entonces lo primero que nos conviene hacer es calcular todas las diferencias, ¿no? Porque ya vimos que cada diferencia eh, se va a usar múltiples veces. Entonces si ya las tenemos todas listas, pues ya nos estamos ahorrando un problema. Entonces las voy a calcular aquí. Ok, con esto ya tenemos todas. Y una vez que ya las tenemos, nada más necesitamos sacar ahora sí todas las de tamaño K-1, ¿no? En este caso sería como K es 5, queremos las de 4. Y de estas queremos ver luego cuál da la mayor suma. Aquí todavía hay dos maneras de afrontar el problema. Y una de ellas sigue siendo menos óptima que la otra. La primera sería que nuevamente tomemos todas las cadenas de 4 y ahí estemos calculando todas las sumas, que es casi lo que se hacía aquí, pero aquí se hacía con pasos extra, con que todavía estábamos calculando las diferencias. Entonces, bueno, antes de que diga la solución, ¿alguien tiene alguna idea para que podamos encontrar los caminos de 4 tal que nada más tengamos que caminar una vez por todo esto? Que en vez de hacer esto, 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 etcétera, nada más tenga que pasarse una vez todo y con eso ya esté listo. Bueno, igual en este momento todavía no lo ven, pero ¿qué pasa si ponemos, por ejemplo, un apuntador? Bueno, apuntador estoy valiéndome de un nombre, pero no. Una banderita en donde está empezando y una banderita donde está acabando. Entonces aquí nada más tenemos que tomar en cuenta lo que está entre las banderitas, ¿no? Que sería 4, 4, menos 5, 4. Y esto daba 5. Ajá. Ahora para la siguiente, lo que podemos hacer en vez de calcular todo esto de nuevo es mover las banderitas para acá. Y estas banderitas realmente son imaginarias, son como guía, nada más. Entonces, como sacamos del tamaño de las banderitas este 4, entonces ya no lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, nuestro resultado como era 5, ahora le vamos a quitar 4. Entonces queda 1. Pero además acabamos de incluir a un número nuevo en las banderitas. Entonces a este también lo tenemos que sumar. Entonces aquí tenemos 1 y le sumamos menos 6 y esto nos da menos 5.
Movemos las banderitas una vez más. Esta se quita y esta se viene para acá. Nuevamente acabamos de quitar al 4 de aquí. Entonces esto ya no nos sirve. Entonces a este le quitamos 4 de nuevo. Pero también acabamos de meter al 5. Entonces lo volvemos a considerar. Y esto daría menos 4. Y así, usando esta técnica de mover banderitas, estamos recordando que había guardado en la posición anterior y luego según esa calculamos lo que está en la siguiente. Y con eso estamos haciendo muchos menos cálculos. Y puede que aquí no se note tanto porque, bueno, hacer dos cálculos en comparación a hacer 4 no es tanta diferencia. Pero como el problema nos dice que pueden ser hasta 50.000, aquí en los límites dice, entonces pasar de 50.000 cálculos a 2 es muchísima ganancia. Y básicamente con esto ya podemos obtener la solución. Lo único que hay que tomar en cuenta es comparar cuánto es la suma con algún valor máximo, que inicialmente puede ser 0, y luego ver qué es más grande. Bueno, inicialmente no puede ser 0 porque sí pueden ser vistas que no tengan nada, que no valgan nada. Entonces realmente aquí habría que darle un valor muy pequeño. O bueno, sí. Luego compararlo. Entonces, por ejemplo, si equivaliera a 4, luego la suma nos da 6, pues se actualiza. Y luego si equivale a 3, no se actualiza. Y si vale 8, sí se actualiza. Y básicamente con todo esto ya podemos resolver este problema. Entonces, ¿se sienten capaces para poder sacar la solución ahorita o quieren que lo vayamos haciendo? Yo digo que hay que hacerlo entre todos. Bueno, ok. Yo voy escribiendo y ustedes me dicen qué hacer. Bueno, voy a ayudarlos con las variables iniciales. Nos dicen que necesitamos n y k y según nuestra solución que estamos guardando. Además, estamos guardando este arreglo que tiene las diferencias. O sea, de hecho, si se dan cuenta, no necesitamos guardar el que nos da el mismo problema, porque no nos importa, nada más nos importan las diferencias y con esto también sacamos un poquito menos de memoria. Entonces necesitamos dos variables, n y k, luego una variable que vaya sumando, una que almacene el máximo y un arreglo de tamaño k-1. Y básicamente con eso ya tenemos todo. Voy a los tipos de datos que nos conviene. 50.000, eso sin problemas cabe en un int. Y en un short me parece que no, pero esto en un int. Y todas son positivas, las podemos hacer sin signo. Y el arreglo... no dice cuánto puede ser acá máxima. Bueno, sí, K máxima puede ser hasta 50.000. Ok. Entonces vamos a hacer estas variables. N, K, luego un arreglo de tamaño 50.001. Nunca está de más darle 1 o 10 de margen en caso de que los problemas tengan casos extraños. Y necesitamos una que sea la suma y una que sea el máximo. Ok, entonces primero vamos a leer N y K en ese orden, ¿no? Que allá fue el problema que tuvimos, que estábamos leyendo las cosas al revés. Sí, N, K y luego N líneas. Ok, dijimos que
esto tal cual, los valores que no nos van a dar, no los vamos a almacenar, nada más vamos a almacenar las diferencias. Entonces, para este caso, ¿qué guardaríamos en el arreglo, en la posición I? Oye, pero si nos van a dar las vistas, ¿no? Sí, no, sí, también necesito una variable para eso, tienes razón. Entonces, dos variables, de hecho, estarían bien. Int, vamos a ponerle vista 1 y vista 2. Y luego esto lo vamos a ejecutar nada más si ya estamos a partir de la segunda. Si I es mayor a 0, las voy a declarar afuera para tenerlas listas siempre, más bien. Marlon, en el for le pusiste U++. Gracias. Entonces aquí ya no voy a declarar nada. Voy a leer una vista. Y la vista, la 2. Porque se lee de izquierda a derecha y se me hace más lógico. Y luego vamos a decirle que vale de una en una, ¿no? Entonces antes de que lea esto le vamos a decir que la vista 1 es igual a la vista 2. Entonces lo que hace aquí es, bueno, inicialmente no mucho en la primera vuelta del ciclo, porque 0 igual a 0, pues no hace nada. Y luego va a leer la primera vista que nos van a dar. Y luego esto es I mayor a 0, entonces tampoco hace nada. Luego para la segunda vuelta el número que habían metido lo pasa a la variable de la izquierda y lee un nuevo número. Y luego aquí ya no es y esta condición ya se cumple y ya es mayor a 0, entonces aquí ya podemos calcular la diferencia. Y en este caso, ¿cómo sería? Esto es sencillito. B2 menos B1. Ok, con este ciclo ya cuando nos dan a leer las vistas ya tenemos calculadas las diferencias. Y en ningún lado estoy almacenando las vistas, pero eso no importa porque técnicamente son inútiles cuando ya tenemos las diferencias y eso ya está. Entonces, ahora lo que queremos hacer es calcular, bueno, ya empezar a calcular, ¿no? Empezar con esta y luego con esta y luego con la siguiente a partir de eso. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, la primera la vamos a calcular así tal cual. Y la segunda, ahora sí, las de la segunda en adelante van a ser con puras operaciones. Miren, mejor les muestro. Entonces aquí tendremos otra for igual a 0, pero ahora sería hasta k menos 1. Acuérdense que como le sacamos las diferencias, entonces el número de elementos sobre el que hay que trabajar estaría reducido en 1. O sea, un conjunto de 5 nos da 4 diferencias. Entonces nada más necesitamos 4 en el primer caso. Y a esto lo que le vamos a hacer, vamos a decirle que se le suma el arreglo en la posición I. Y eso es todo lo que se tiene que hacer aquí. Y en la variable suma ya tenemos guardado cuánto vale la primera. Ahora de la segunda en adelante vamos a empezar a hacer eso de las banderitas. Pero antes de lo de las banderitas vamos a decirle que el máximo de momento, tampoco me habían dicho, pero esto es una error. Max es una palabra reservada del lenguaje
y no se puede usar, siempre se me olvida, pero maxi no, entonces maxi sí se puede usar. Maxi vamos a decirle que es igual a suma. Ok, ahora sí vamos a hacer eso de las banderas. For int, bueno, aquí esta condición o lo que se va a usar para el ciclo si es su trabajo. Este ciclo, ¿de dónde a dónde lo haríamos? Hasta acá, ¿no? Hasta acá. mm, a ver, bueno, si vamos a empezar desde poner la banderita acá, sería desde la posición 1, acá es 0, acá es 1, hasta hasta que ya no quepan más banderas completas en todo el camino. Entonces, como la longitud máxima es n y esto nada más puede, y esto es a lo mucho tiene que coincidir con n, sería hasta n menos k. O sea, por ejemplo, en este caso que tenemos n de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 10 y k de 8 debería ser 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, bueno, más bien así. La banderita acabaría aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sería hasta n menos k. Bueno, que la banderita que está hasta el extremo tiene que acabar justo cuando se nos acaban los datos. Y empezaría en 1, porque desde ahí vamos a hacer la primera diferencia. Entonces, for int i igual a 1, mientras i sea menor a n menos k, menor o igual en este caso. Si no, va a ser una de menos. Menor o igual a n menos k y más. Ok, y la suma nueva en este caso, bueno, ya habíamos dicho que era la suma anterior. Era la suma anterior menos el que se acaba de ir más el que está a punto de llegar, ¿no? Entonces, suma es igual a suma menos el arreglo en la posición i menos 1 más el arreglo en la posición, y aquí sería la posición i más k, me parece. 1, 2, 3 i más k menos 1 quizá. 1, 2, 3, 4. Parece que hasta i más k menos 2. Si no, ahorita checamos. Si no, ahorita vemos que sale. Arreglo en la posición i más k menos 2. Y aquí ya nada más tenemos que hacer el actualizar el máximo, si es que eso se tiene que hacer. Y lo voy a hacer de la misma manera que lo hacíamos ayer, con un operador ternario que es como un if en una sola línea, si no lo habían visto. Entonces es maxi menor a suma. Luego aquí va esto es una pregunta y se puede responder con sí o no. Si la respuesta es sí, va primero. Entonces en este caso suma sería mayor. Y si no, sería maxi, que se quede igual. Y con esto ya estamos calculando el máximo. Igual estos índices tienen algún detallito ahorita o no. Vamos a ver. Lo único que quedaría sería imprimir el máximo y ya es todo el problema.
Ok, vamos a copiar los casos de prueba con este botoncito de Omega Up y los voy a pegar aquí Marlon, como... ¿Qué pasó? en el segundo ciclo me parece que te faltó ponerle limas más. En el segundo ciclo, sí, es cierto. Y más, gracias. Y ojalá sea lo único que falta. Bueno, aquí está el caso de prueba y la respuesta que estamos esperando es que salga 5. Ok, vamos a ver. No, no era lo único que faltaba. Dije int igual a 1. Me faltó el identificador de la variable. Esto es por lo mismo, me parece. Bueno, que es en la misma línea todo. Ok. 5, ok. Bueno, a la segunda, creo que ya es mejor. Siempre salían a la cuarta o algo así. ¿Qué pasa si le damos este caso de prueba que tenía aquí? Se supone que dejen checo cuánto debería ser la respuesta en ese. Bueno, no dice, pero lo podemos subir a Omega Up y vamos a ver cuánto nos da. ¿Se copió desde el principio? Sí, vamos a ver. $20, wow, no estamos considerando muchas cosas aún. A ver, ¿qué puede estar todavía faltando en este problema? Probablemente sea con eso de los índices que habíamos dicho al principio, pero vamos a ver. Bueno, vamos a tomar para los índices vamos a tomar la respuesta de la literatura. No la quería usar porque era, bueno, implica una notación más extraña que la que viene ahí, pero esta sí debería funcionar. Entonces, lo que hacen aquí en el libro es que en el ciclo for declaran A igual a 0 y B igual a K menos 1. Nada más que nosotros los tenemos en minúsculas. Mientras B sea menor a n menos 1, A más, B más. No quería usar esta notación porque en principio puede parecer un poco más confuso lo que está pasando aquí, pero es básicamente lo mismo. Y en un ciclo for es completamente válido que declaremos las variables estando aquí, que declaremos más de una variable. Y que igualmente pueden o no usarse, pero esta es una de las comodidades que tiene el ciclo for, que todo esto se puede resumir en una sola línea. Y ahora lo único que habría que hacer aquí es que a suma le vamos a quitar lo que está en la posición A, y la posición A pues inicialmente es 0, que es lo que esperábamos. La posición A. Y también le vamos a sumar lo que esté en B. Más igual a lo que está en B. Y este ciclo en teoría ya debería estar haciendo lo mismo, pero lo único también es actualizar suma, que en realidad se supone que ya lo estamos haciendo. Antes de que lo cheque, en teoría ya todo se ve bien aquí, ¿no? Estamos declarando nuestras variables, luego leemos v1 y v2 y sí, según yo debería ser suficiente todo esto. Vamos a probarlo antes.
Bueno, quizás tenga algo que ver con los tipos de dato, pero... Bueno, ahorita voy a intentar corregir esta solución, pero mientras vamos a intentar abordar un problema más sencillo. Y bueno, sí, este en realidad es mucho más sencillo. Imagínense que les dan una cadena de números: menos 2, 3, 4, 2, 8, 1, menos 5, 0, 1. Y que voy a ponerle un poco más. Dada una secuencia de números como esta, ¿cómo podríamos calcular cuánto es, qué tamaño, qué longitud tiene la subcadena más grande, tal que sea estrictamente en incrementos? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, 3 es mayor a menos 2, ¿no? Es un incremento. Y así estas 3 forman una subcadena que incrementa de tamaño 3. Estas 2 forman una subcadena que incrementa de tamaño 2. Luego todas estas también están incrementando: menos 5, 0, 1, 8. Estas son de tamaño 5 y este es de tamaño 2. Entonces, ¿cómo podemos escribir un programa tal que, dado esto, podamos calcular este 5, que es la subcadena más grande, que es estrictamente en incrementos? Es como este problema, pero es más sencillo porque solo tenemos que tomar una cosa en cuenta, básicamente. Pues podría ser igual poniendo las banderitas. Sí, lo de las banderitas también se puede aplicar aquí, pero ¿cómo lo planteas? O sea, ¿dónde pondrías la primera banderita y dónde la segunda, por ejemplo? Pues la primera en el primer numerito y la segunda en el segundo, y si va incrementando pues muevo la segunda, ¿no? Muy bien, esa es una muy buena solución. Entonces, si va incrementando esta banderita, la dejamos acá, y luego cuando ya deje de incrementar, como en este caso, ¿qué haríamos? Como que ya 2 ya no es mayor a 4. O sea, la respuesta sería la resta de estas más 1, pero en este caso, luego, ¿qué harías con las banderitas? Pues lo que puedes hacer es, antes de quitarlas, guardar la longitud de esto, ¿no? Que sería este menos este, 2 más 1, 3. Luego ya quitas las banderitas y las vuelves a poner. Digamos que al principio están juntas siempre. Y luego ya la segunda que vaya caminando, que seguiría caminando hasta acá. Y luego ves cuánto es la longitud de esto y la comparas, ¿no? Bueno, sí, esa es básicamente una solución muy sencilla a este problema. Y en realidad este problema
sonaba más difícil de lo que es, pero como nada más implica tomar en cuenta eso y recorrer el arreglo nada más una vez, pues esta solución es muy buena. Entonces, ah, bueno, de momento intenten programar esto, que dado el arreglo, bueno, la longitud del arreglo y luego el arreglo les imprima cuál es la subcadena máxima. Y ahorita checamos sus soluciones y mientras yo veo qué pasa con ese problema de las barrancas. Ahorita checo cuál es esa condición que falta. Y en unos que 10 minutos, no sé, checamos. Marlon, yo no entendí muy bien cómo hiciste eso de las subcadenas. ¿Crees que lo puedas volver a explicar un poco? Con este problema, ¿no? No con el anterior. Sí, con este problema. Ah, mira, bueno, la solución de Diego, que no es la única, en realidad podrías pensar en algo más, es que pone, bueno, empieza y pone dos banderitas. Y luego, mientras el número que sigue sea mayor al que tienes, la segunda banderita la mueve para acá. Y bueno, en este caso lo haría hasta aquí. Y luego que ve que ya no se puede seguir moviendo, calcula cuál es la longitud de estas, que en este caso sería 3. Y una vez que ya calculó la longitud, quita las banderas y las vuelve a poner acá. Y empieza ese mismo algoritmo nuevamente. Y la idea es que se haga caminando por todo el arreglo nada más una vez. ¿Sí queda un Marlon, poco más claro? y por ejemplo, cuando está el 1 y el -5, no Ujú. debería de, o sea, las dos banderitas se quedarían en el 1. Ajá, así es. Y en este caso estarías viendo que la longitud de este sería 1. Porque, por ejemplo, si esto está en la posición 7, no sé, sería 7 menos 7 más 1. Y las dos banderitas se quedan aquí y ya con esa subcadena no pasa nada. Entonces las quitas de nuevo y vuelve a empezar. El OBS.
Todavía no, no. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Nada más quería enseñarles que la solución ya la aceptó. Aquí lo había puesto un signet, pero eso no tenía sentido porque pues las diferencias podían ser negativas. Pero sí, miren, las diferencias pueden ser negativas si el número es más pequeño después. Pero básicamente con eso ya está. Y déjenles mando este código. A lo mejor hasta les sirve para lo que están haciendo ahorita.
¿Sí te funcionó? A ver, voy a dejar de presentar y enséñanos tu código, porfa. Ok, ya lo estamos viendo. Empiezas declarando n, que es... te vas a desmutear. ¿Ya me escucho? Sí. Bueno, lo que hice primero fue declarar las variables, que sería n, el número de números, la suma máxima, el índice que lo ocuparía más adelante y la suma para cada subconjunto. Ujú. Entonces ya le pediría n y declararía un arreglo de esa longitud. Y pues en este ciclo pues pediría cada valor para el arreglo. En este otro ciclo calcularía lo que es la primer suma del primer conjunto y guardaría su índice. Ujú. Y en este último calcularía los demás subconjuntos empezando desde el índice más 2 y aquí lo estaría comparando. Y ya al final imprimiría la suma máxima. No sé por qué le tengo que sumar uno exactamente, pero pues sumándole uno sí me sale. Pues ponga que un subconjunto que empieza en la posición K y acaba en la posición K es de tamaño 1, pero K menos K te da 0, por eso. Bueno, Y en ningún lado tienes foras anidados, ¿verdad? Para lo que veo. no. Ok, a Ya, ver. Sí, córrelo. Te dicto el caso de prueba. sí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 13. Y luego empieza menos 2, 3, 4, 2, 8, 1, menos 5, 0, 1, 8, 9, 0, 1. Y te dio 5 al final. Ok, entonces sí, esa es la solución a este problema. Y bueno, todavía quedaba una última cosa de programación dinámica, que era el cambio de monedas, pero ahorita nada más nos quedan 10 minutos, entonces eso va a ser para otra. Antes de que se vayan, ¿qué tal están en inglés? En el chat si quieren. Buena pregunta, sí. Hago la pregunta porque en programación competitiva la mayoría de las veces los problemas se los van a pasar en inglés. De hecho, para esto de programación dinámica quería enseñarles un problema que estuvo justamente en la última ICPC. El ICPC es el concurso de programación competitiva más importante a nivel universitario. En- y uno de los problemas que venían en la primera fecha es un problema de programación dinámica. Entonces, ahorita yo creo que por Discord les voy a pasar la captura de pantalla del documento de ese problema en particular. Y luego la próxima semana, antes de que veamos lo de
el cambio de la moneda, que es lo último que hay que revisar ya de programación dinámica para acabar. Me comentan cómo les fue en ese problema, si lo intentaron o si hubo algún detallito extraño que no los hubiera dejado. Me comenta Carlos que en sistemas no llevan inglés, así que bueno, ahí si no, los de sistemas no llevan inglés, y si en secundaria y preparatoria no les fue bien, entonces ahí yo creo que sí estarían teniendo un poco de problemas. Pero déjenles paso el link a un traductor que es como el traductor de Google, pero es mejor. Ahí está en el chat. Este traductor usa inteligencia artificial y con esto traduce con muchísima más precisión lo que haría Google. Entonces igual pueden pasar el problema con eso si no le entienden nadita, y la próxima semana vemos qué pasó con él, ¿ok? Y bueno, de mi parte sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana que vamos a acabar este tema. Espero que no nos tome mucho de la clase y luego van a ver tema nuevo. No estoy seguro de que siga, pero después de esto ya sigue el tema nuevo. Entonces es todo por hoy. Muchas gracias por venir y nos vemos la próxima semana.